Damos la bienvenida a este curso en línea. El tema es guías para una acción militante eficaz. Lo va a presentar nuestro líder nacional, Sergio Estrada, del Comité Nacional Coordinador. Vamos a tratar de que sea una presentación dinámica. Primero la exposición del tema, algunas preguntas y algunos comentarios, aportes que podamos generar. Entonces dejamos a nuestro compañero Sergio. Adelante, Sergio. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Compañeras, compañeros, vamos a tocar un tema que por mucho tiempo hemos estado pues discutiendo, debatiendo, dando vueltas de cómo desarrollar el tema, porque pues es algo esencial. El gran problema que tienen muchos compañeros o mucha gente que se interesa en el movimiento y que dice, va, yo me anoto, yo quiero participar. El gran problema es que resulta que no saben cómo empezar y dicen, bueno, me interesa, estoy convencido, pero ¿qué hago? Ya soy sinarquista, ¿ahora qué hago? Me declaro como tal, pero no sé por dónde. Bueno, vamos a tener en esta exposición, vamos a estar trabajando sobre estas 3 preguntas. Estás comenzando tu militancia en el movimiento, cómo organizar un equipo, cómo hacer un plan de acción. La dinámica, pues va a ser la exposición del tema, preguntas y respuestas, comentarios y aportes. El curso se está grabando para que después podamos compartirlo y proseguimos. El material de estudio en el que estamos basando este curso es tanto el Manifiesto Fundal de 1937, el libro Dinámica Sinarquista de Juan Ignacio Padilla, el cuaderno de estudio Guías para una acción política eficaz y el documento Autogestión Comunitaria del CISAC Jalisco, hecho hace ya algún tiempo, pero que sigue teniendo mucha vigencia. Correcto, ya me afilié al sinarquismo, ¿ahora qué hago? Bueno, el principal punto que tenemos que tratar es entender la diferencia, que pareciese sencilla, pero es importante, entre simpatizante, afiliado, militante. También vamos a distinguir entre teoría y práctica y lo que es la praxis. Y vamos a también trabajar un poco el tema, y digo un poco porque realmente son temas que nos pueden llevar mucho tiempo, porque son muy profundos, que es la idea, la mística, la estrategia y las tácticas en el movimiento nacional sinarquista. Muy bien, comenzamos. ¿Qué es un simpatizante? ¿Qué es un afiliado? ¿Y qué es el militante? El simpatizante es todo aquel que vio nuestras banderas, vio nuestras marchas, leyó en algún libro, vio algún documento, algún documental, alguien le platicó, tuvo contacto con nosotros o incluso llegó a participar en alguna de nuestras actividades, de nuestras organizaciones afines y conoce el sinarquismo y dice, va, me gusta, me parece interesante, incluso colaboro, coopero incluso económicamente con algún, no sé, en algún evento, en alguna organización que se pueda o que tenga más empatía. El simpatizante puede apoyar, lo hace, pero es esporádico. No es alguien que está comprometido con el movimiento. Incluso se puede decir que dentro de las filas de nuestros adversarios hay gente que simpatiza con nosotros. Dentro de la gente que nos critica, que nos cuestiona,
hay simpatizantes, hay quien dice, oh, es que a mí me agrada que los sinarquistas trabajen, por decir algo, el cooperativismo. Yo soy A o B, no me gusta el sinarquismo en general, pero simpatizo con su trabajo en los barrios o simpatizo con el trabajo cultural que hacen. Puedo cooperar, puedo colaborar, puedo ayudarles en algún momento, pero no me comprometo más allá de eso. El simpatizante, pues, es esporádico, es irregular y es, en cierta forma, ambiguo. Por eso es importante distinguirlo al simpatizante del afiliado. Aquí estamos viendo estos 3 círculos. El simpatizante es más numeroso, mucho más numeroso. Los afiliados son aquellos que dicen, bueno, sí, simpatizo, pero quiero ir más allá. Yo quiero ser sinarquista. Yo quiero declararme y me declaro sinarquista. Bueno, el afiliado llena un formulario, asiste a alguna reunión o se pone en contacto con algún grupo sinarquista que ya está trabajando, con algún líder y dice, yo quiero actuar, yo quiero hacer algo, yo quiero ser sinarquista. La clave, la diferencia esencial es que el afiliado está dispuesto a participar en forma permanente, en forma constante e incluso está dispuesto ya sea que dé un donativo constante, ya sea que su propia participación, ya sea que colabore o coopere poniendo algún local o poniendo o elaborando banderas, participando en campañas, está dispuesto a participar. Pero el afiliado muchas veces no tiene tiempo o está incluso fuera de México o no tiene un grupo. Entonces el afiliado dice, bueno, me gustaría hacer algo más, pero no puedo. Puedo cooperar. El afiliado ya está registrado, pero no puede hacer más. Entonces, habrá de entre esos afiliados comprometidos, dispuestos, convencidos, el que diga, no, yo sí voy, yo le entro porque le entro. Entonces, ese ya es un militante, es aquel que se compromete y dice, estoy dispuesto a jugármela, yo sí participo, yo sí colaboro, yo sí actúo, yo voy a construir sinarquismo aquí y ahora. Ese es el militante. Y aún así, dentro del gran círculo rojo que tenemos aquí de militantes, hay muchos roles. Están las autoridades, o sea, los liderazgos, están los especialistas, están los consejeros, están los cuerpos especializados del movimiento, está la sinarquía, están muchas otras actividades o roles que se pueden hacer como militante dentro del movimiento, tanto dentro del sinarquismo como tal, como de sus organismos de proyección, como puede ser la Unión Nacional de Trabajadores del Campo, el Frente Nacional de la Juventud, los colectivos culturales, etcétera, etcétera, etcétera. El militante es el que está comprometido. ¿Por qué es importante distinguirlo? Porque si creemos que estamos construyendo un movimiento, pero basado nada más en el simpatizante, o sea, aquel que alguna vez leyó algo y dice, me gusta el sinarquismo, y cree que por esa simpatía ya está construyendo un movimiento, estaríamos construyendo una casa sobre terreno arenoso, sobre terreno poco firme. Lo que hay que hacer es que el simpatizante se afilie para que ya afiliado esté dispuesto a ser un militante. El simpatizante que lo quiera hacer, que lo haga, es porque sí es un militante ya. Si no, dejémoslo ahí, dejémoslo como un simpatizante que en su momento cooperará en algo, pero no es confiable para el trabajo o para el proyecto que tengamos el esperar mucho de los simpatizantes. Del militante sí, porque el militante ya es de nosotros, ya está trabajando desde dentro. Bueno, también vamos a distinguir la teoría práctica, praxis y lo demás. Vamos a seguir. ¿Cuál es la solución si tenemos ese problema? ¿Cómo empezar? ¿Cómo arrancar? ¿Qué hacer? Bueno, la solución es construir un movimiento político, social y cultural, como es la naturaleza del movimiento. Cuando comprendemos correctamente la naturaleza de este, entonces cuando podemos empezar a profundizar en la teoría
y aprendemos a diseñar y realizar un plan de trabajo que sea sostenible a lo largo del tiempo, que tenga nuestra ética, que tenga nuestra mística y que también sea innovación, que no sea solamente repetir lo que se ha estado haciendo, sino que busque nuevas maneras, nuevas formas, nuevas actividades y nuevos retos. El equipo de trabajo, ¿cómo lo convoco? ¿Qué perfiles? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué capacitación darle? Bueno, vamos a entender estos 4 roles esenciales en todo equipo de trabajo. 1, liderazgo. 2, educación. 3, gestión de recursos o generación de recursos. Y 4, comunicación. Es clave que entendamos que estos son roles esenciales de un equipo de trabajo, no los únicos, sino los esenciales. Comenzamos, el liderazgo. El liderazgo se trata de coordinar las diferentes actividades, las diferentes áreas de un equipo de trabajo. El líder debe de tener en mente que no se trata de que ordene o que mande, sino de que enseñe, de que muestre, de que diga, a ver, tú de educación se trata de esto, se trata de aquello. Tu gestión de recursos se trata de esto, se trata de aquello. Y tú de comunicación, esto y aquello. Empújalos, dales ánimo, oriéntalos, pero no les quites la parte que les toca hacerlo, porque entonces no los dejas crecer. El líder debe también entender que al ser autoridad, la autoridad es, decía San Agustín, autoridad es quien te enseña, no quien te manda. La autoridad es aquel que sabe, porque ya ha tenido más experiencia, porque ya ha tenido más estudio, más formación, más fuego, más se ha metido más en estas cuestiones. Entonces puede decir, vamos, ánimo, yo sé que si tuvimos un tropiezo podemos seguir adelante, o si cometimos un error, podemos aprender de ese error y podemos continuar con lo aprendido. El líder, el buen líder, no se desalienta a la primera, sino que entiende que la vida está llena de retos y de desafíos y que los enfrenta y que por eso es el líder, porque sabe ver más allá de donde ven los demás. Bueno, y el líder también es conciliador. Debemos de entender que en cualquier grupo humano, en cualquier reunión, en cualquier encuentro entre seres humanos, siempre va a haber discrepancias, siempre va a haber algún tipo de conflicto, siempre va a haber algún tipo de discrepancia. El líder lo que hace es saber conciliar. El líder no pelea por todo o a la primera. El líder escucha, busca entender las razones de cada persona que se está acercando y entiende que todo tiene un proceso. Entiende que hay personas que juegan un rol o que juegan un perfil que un poquito más adelante vamos a ver, en donde esas personas a veces no saben cómo trabajar en equipo y por eso pueden ser o más entusiastas o más callados o más apagados, etc. El líder, el buen líder, empuja, motiva y concilia. Bueno, y obviamente una parte clave del líder es que mantiene esa coordinación también, no es solo en su propio equipo de trabajo, es también con las demás autoridades del movimiento y con otros equipos de trabajo. El buen líder no se aísla, no hace las cosas para sí o peor aún, no hace las cosas mandando a volar a los demás suponiendo que él es el único que hace las cosas bien. No, el líder dice, a ver, en mi equipo podemos hacer esto, vamos a ponernos en contacto con los otros grupos, los otros equipos y vamos a aprender a consensar. Bueno, la otra área importante es la educación. La educación en un grupo, en un equipo de trabajo, perdón, tiene que tener un proceso y un método diferente a otros modelos educativos. No estamos trabajando con niños, no al menos no estamos viéndolo en este curso. Hay una pedagogía propia para grupos infantiles, por ejemplo,
en este momento no lo estamos tratando. Hay una metodología educativa, pedagógica, para jóvenes solamente, o para personas mayores solamente, o para mujeres solamente. Debemos de definir cuál es el método de estudio que vamos a seguir para el equipo de trabajo. ¿Por qué es importante? Es importante porque la educación se trata principalmente de enseñar a pensar, enseñar a tener criterio, discernimiento y conciencia crítica. Por lo tanto, el equipo de trabajo tiene que, en su área de educación, tiene que pensar cómo enseñar y cómo aprender. Ahora, mucha atención. La educación es hacia los miembros del equipo, pero también hacia afuera. ¿En dónde estamos parados? ¿Dónde vamos a trabajar? Vamos a trabajar con jóvenes universitarios, vamos a trabajar con el barrio, vamos a trabajar con campesinos, vamos a trabajar con mujeres, con amas de casa, con obreros, con trabajadores, con comerciantes. ¿Con qué vamos a trabajar? Cada perfil puede tener un método de estudio, de educación, una forma pedagógica. Algo importante, en un movimiento político, social y cultural como el nuestro, toda acción es pedagógica. Por lo tanto, tenemos que tener atención a lo que estemos haciendo para que sea una pedagogía correcta. Después, los recursos. La generación de recursos es un gran reto en todas las organizaciones humanas, en todas, incluso en las mismas empresas comerciales. Los recursos son un gran tema. ¿Cómo podemos gestionar recursos? ¿Qué es la autogestión? ¿Cómo es la economía solidaria? Estos temas son todo un curso aparte. Obviamente tenemos que dominar lo principal, que es si somos 2, 3, 4, 5, ¿cómo podemos hacerle para que no recaiga los gastos o los primeros gastos en una sola persona? Aquí va a tener mucho que ver la habilidad del líder en saber sugerir acciones para la generación de recursos. Ojo, mucha transparencia también, mucha ética, porque hay proyectos grandes que se han caído solo porque alguien no supo administrar o no supo manejar con inteligencia o con moralidad el tema del dinero. Mucho ojo en esta parte. ¿Cómo se pueden generar recursos? No lo vamos a ver ahorita, pero algunas ideas son: organiza un evento, imprime camisetas con el logo del movimiento o alguna frase o alguna consigna, camisetas que cuestan 15 pesos, le pones el logo, las vendes en 150, aclarando que ese precio es porque es cooperación para el equipo de trabajo, y ya tienes una ganancia de 100 pesos. Digo, estoy exagerando, pero por ahí va. Otro tipo de generación de recursos es preparar eventos culturales. Vas y te consigues a ese camarada que sabe tocar la guitarra, aquella amiga que tiene su grupo de danza y le gusta tener presentaciones. Vas con el amigo aquel que es que tiene a lo mejor forma de conseguir una pantalla, y puedes poner en un salón puedes poner una película, haces un ciclo de cine con películas buenas, pides una cooperación que va a ser como donativo, haces círculos de discusión en torno a esas películas y te aseguro que vas a generar recursos. Hay muchas formas. La economía solidaria es un tema bastante amplio. Básicamente se trata de que podemos, a través de la solidaridad y del cooperativismo, podemos construir toda una alternativa, no solo para que sea un recurso de 100, 200 pesos, 300 pesos, no. Se pueden construir empresas autogestionadas si sabemos y aprendemos a cómo desarrollar la economía solidaria. Esto no es nuevo. Obviamente ya estamos hablando de que el movimiento desde 1937 ha fundado cooperativas, ha fundado cajas de ahorro,
ha fundado empresas autogestionadas y lo ha hecho con éxito. Aquí el punto pues es aprender a hacerlo. Bueno, la comunicación tiene que ver con tanto internamente mantenernos en contacto dentro del equipo de trabajo y con los otros equipos de trabajo, mantener la comunicación hacia el pueblo, hacia las autoridades, hacia la sociedad en general, y la propaganda, que no es lo mismo que comunicación. La propaganda se entiende que no es un proceso de diálogo, es una acción que tiene que ver con generación de impactos. Esa es la propaganda. La comunicación, sí, la comunicación requiere mensajes de ambos lados, requiere un diálogo. Bueno. Un plan de acción es hacer equipo, pensar como equipo y planificar como equipo. Aquí estoy presentando un ejemplo que puede ayudar. Un plan de acción tiene que ser, a ver, ¿en cuánto tiempo quiero tener armado mi equipo? ¿Qué pienso hacer si tengo todo un año, tengo 12 meses? ¿Qué voy a hacer en esos 12 meses? ¿Cómo me voy a organizar? Tengo en enero, por ejemplo, no tengo a nadie, no tengo equipo, hay gente que yo creo que le pudiera interesar, pero no he hablado con ellos. Bueno, ¿cómo le voy a hacer? Primer paso, la propaganda. En enero me pongo a elaborar propaganda a través de mis redes sociales, Facebook, Twitter, lo que yo quiera, lo que yo crea que me puede ayudar a ponerme en contacto, sobre todo con mis círculos en los que me muevo, quién de mis amigos, quién de mis parientes, qué gente que conozco pudiera interesarse en el movimiento. Bueno, entonces preparo un material adecuado, pensado en esas personas, en su perfil, y empiezo a hacer un bombardeo mediante las redes sociales, impresos, o obviamente, lo más importante, platico en persona. El tema de la pandemia, de la contingencia sanitaria, parece que va quedando atrás, esperemos que así sea, entonces vamos a hacerlo preferentemente en persona. No se trata de mandar la información al azar a ver quién la lee, porque si no vamos a perder mucho tiempo y mucho esfuerzo. Hay que lanzarla pensando en esas personas que nos interesa invitarlas. Bueno, encuentros y acuerdos. Hay que tener una primera reunión formal. En esa reunión hay que establecer acuerdos, hay que conocernos, hay que presentarse a los demás con los demás, porque se trata de generar un ambiente de hermandad, de estar en solidaridad y de saber que estamos haciendo un trabajo en común. No es el trabajo de yo para que me vean como trabajo o yo y los que me siguen. No, es nosotros. Vamos empezando a pensar como comunidad. Bueno, las capacidades del equipo, el área en donde estamos trabajando o el área que podemos abarcar, los recursos que tenemos, los alcances del equipo, los tiempos. Todo esto hay que hacerlo como un trabajo, pero ya en conjunto, ya en común. Hay que poner en la mesa qué tiene cada quien que dar. Por eso es tan importante entender la naturaleza del movimiento. Cuando se entiende la naturaleza, entendemos los alcances de la gente que está ahí. Por ejemplo, si alguien tuviese una visión del movimiento sinarquista muy, muy breve, muy angosta y dijera, es que el movimiento sinarquista solo es, digamos, marchar con banderas y ya. O celebrar el 24 de febrero, el Día de la Bandera, y ya, hasta allí. Bueno, pues entonces realmente no va a haber actividades, no hay necesidad de hacer nada, salvo 10 días antes del 24, empiezas a hacer la invitación, organizas una puesta en escena, organizas a lo mejor el canto del himno nacional y ya. Pero ahí no hay equipo de trabajo. O hay un equipo de trabajo, pero es un equipo que está proyectando algo muy concreto, muy específico. Y los alcances de ese equipo, pues van a ser realmente breves. Invitar gente para una plaza
quién pone el himno nacional en una bocina y ya. Pero si tú tienes una visión del movimiento sinarquista mucho más amplia y dices, a ver, es que el movimiento tiene su dimensión de economía solidaria, su dimensión de organizaciones populares, su dimensión de organizaciones juveniles universitarias, su dimensión de prensa, por ejemplo, generación de revistas, la parte cultural, la parte que tiene que ver con el arte, con la difusión, la música, la poesía, la pintura, la lucha política, la plataforma por ejemplo, de construcción de leyes, de legislación. Entonces te das cuenta que el movimiento tiene una enormidad. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el movimiento no está buscando solo desarrollar ceremonias, sino construir una civilización completa. Cuando te das cuenta de eso y dices, ah, caray, si se trata de una civilización, pues entonces los alcances de este movimiento son muchos. La gente que yo voy a invitar, ¿qué puede hacer? Pues meterse en esa corriente, en ese flujo, y también aportar gente que haga arte, gente que hace deporte, gente que practica artes marciales, gente que le gusta el trabajo comunitario, gente que cuida la ecología, gente que se interesa en la defensa de los derechos sociales, de los derechos fundamentales, la gente que denuncia injusticias, la gente que piensa y que estudia los grandes problemas nacionales, internacionales. Invítalos, súmalos, platica, arma un equipo y mide esos alcances. Tú como líder, tú como coordinador, lo que vas a hacer es meter como si fuese un rompecabezas cada pieza en el rol que le puede dar para que se desarrolle y que aporte al equipo y al movimiento. Ya después vendrán, en una etapa posterior, ya vendrá la diversificación de las acciones. Ponía varios ejemplos y aquí están: jóvenes, mujeres, ecología, etc. Date un tiempo, divide tu plan de trabajo para que llegue un momento en que tú puedas hacer una evaluación. Vas a corregir los errores. Si te diste cuenta que cometiste muchos, no hay bronca, no hay problema. Esos errores te van a ayudar a aprender y te van a hacer corregir. Si tu gente, tu equipo cometió errores, no los ataques, no los agredas, todo lo contrario. Diles, órale, sí, nos equivocamos. ¿Quieres seguir en el equipo? Sí. ¿Te interesa el equipo? Sí. Vamos corrigiendo, vamos aprendiendo de esto. Bueno, la formación es el paso siguiente de la corrección. O sea, ya te equivocaste, hay que estudiar más. ¿Cómo le hacemos para aprender? ¿Qué podemos hacer para que mejoremos lo que estamos haciendo? A partir de ahí viene una expansión y vas a ver que viene la expansión. Va a crecer esto. Bueno, vamos a terminar la parte que corresponde a, digamos, a la estructura, al esqueleto de cómo se arma un equipo. Y me gustaría que, si tienen alguna pregunta, alguna experiencia, ¿cómo te ha ido? ¿Qué necesitas o qué te gustaría tanto preguntar como aportar? ¿Qué te gustaría compartir? Si gustan, vamos haciendo una o dos preguntas. Carlos, no sé si haya una o dos preguntas. Nada más una o dos para grabarlas. Y este contenido va a servir para que en siguientes reuniones o lo podamos compartir a otras personas, a otros grupos, a otros equipos que se vayan sumando. Y a partir de ahí, en este momento, cada quien pueda hacer sus propias preguntas ya en otras reuniones. Entonces, no sé, Carlos, si tengas alguna pregunta. Okay, sí, hay personas que nos acercamos al movimiento y tenemos una idea de cómo es. Y en la realidad, pues a lo mejor
eh, eh, venimos con una idea preconcebida de cómo es o cómo debería ser y nos encontramos con algo diferente a eso. Entonces, a veces la gente se desanima eh, porque no encuentra la idea romántica que estaba en su cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. En ese sentido, ¿qué podríamos hacer para... Sí, sí, ¿qué podríamos hacer o qué podríamos implementar para que esas personas pues no se desanimen, ¿no? Digo, tampoco les podemos dar lo que quieren, pero Sí, también para que no se desanimen. sí. Aquí va a ser importante el diálogo. ¿Por qué se acercan al movimiento? Primero, como primer paso, o primer punto más bien. Bueno, se acercan porque en alguna ocasión leyeron algo sobre el movimiento, les agradó o les interesó, les impactó incluso. Como tú bien dices, hay gente que dice, ah, caray, pues yo esperaba encontrarme, no sé, con una organización de 500,000 personas, todos bien estructurados, todos bien organizados. Lo importante es entender que todo movimiento social y todo grupo humano tiene procesos, tiene etapas y tiene situaciones. El movimiento como tal ha tenido sus grandes tiempos, ha tenido sus crisis, sus conflictos, momentos de grave crisis y luego su restauración, como toda sociedad humana, como todo colectivo. Entonces, si el tema va por ahí, es importante decirle a la gente la verdad como es, pero también que entiendan el porqué de las cosas. La persona que entiende la verdad de las cosas eh, y que vale la pena más bien, va a entenderlo y va a asumirlo, va a decir, pues es cierto, si a veces, si los matrimonios terminan a veces divorciándose, o las familias, por mucho que se quieren, a veces tienen problemas, pues ahora sí que una organización de tantos años, tantas décadas, y con tanta proyección, es lógico que tenga sus crisis. ¿Qué es lo que nos salva? Bueno, esa es precisamente la parte que sigue ahorita. Voy a hacer un recorrido rápido por los 10 puntos, las 10 vías. Y su esencia se trata de que lo que nos hace, lo que nos hace valer es precisamente la necesidad histórica de un movimiento como el sinarquismo. La parte que nos da fuerza es la ética, la mística, la cosmovisión que tenemos. Y algo también muy importante, el testimonio de vida que dieron nuestros mártires, muchos de nuestros grandes líderes y muchos de nuestros grandes militantes. Todo eso no se tira a la basura, todo eso no se puede olvidar, no se puede negar, está allí. Por lo tanto, a quien venga y que se acerque y diga, es que yo esperaba encontrarme 500,000 de militantes bien organizados. Sí, yo también quisiera, pero ¿sabes qué? Que precisamente por eso estás llegando. Si, incluso yo le diría en un tono incluso más espiritual, si estás aquí es porque Dios quiso que estuvieras aquí, es que te acercaras. Entonces, ¿por qué te acercas? Porque a lo mejor tú eres precisamente el llamado a reconstruir al movimiento nacional sinarquista en tu área, en tu, en tu círculo de donde te mueves, en tu profesión. Y eso es lo que estamos haciendo, estamos reconstruyendo. Para nosotros no es un problema el que seamos poquitos o muchos. El problema o el reto es la calidad, la expansión. Y hacia allá vamos. Bueno, espero haber respondido bueno, comentario más que pregunta. Hay muchas cosas que Excelente. se pueden hacer en ese sentido. Sí, muy, muy bien, muy, eh, una gran respuesta y me queda bastante claro. Muy bien, Porque es va. importante para las personas que se vayan acercando, saber um, saber cómo introducirlos, ¿no? De manera que no,
y que ellos mismos entiendan, ¿no? Claro. Cómo son Claro. las cosas. Gracias. Vamos a dividir en dos. Lo que sigue lo voy a grabar. Lo vamos a grabar como una segunda parte. Es rápido, pero lo quiero grabar en una segunda parte para no saturar. Correcto.